Gracias te damos, Señor. Gracias, porque tú eres el Dios poderoso que está sentado a la diestra del Padre, aquel que venció en la cruz del Calvario y aquel que tiene potestad sobre todo. En ese Dios creemos, en ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos una vez más para escuchar tu bendita y poderosa palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, que podamos, Señor, salir de aquí transformados, llenos de tu presencia, Señor, creyendo aún más en este Dios tan maravilloso y poderoso que tenemos, el único Dios verdadero, el que vive y reina por los siglos, aquel que resucitó al tercer día, y que gracias a su muerte en la cruz y su resurrección nosotros tenemos esperanza y tenemos vida porque te hemos aceptado, Señor. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, no solo los que estamos aquí, sino también a todos aquellos que van a escuchar tu palabra a través de la radio, a través de internet, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Algunos que hace mucho que no los veíamos. Qué bendición. Bendiciones para todos. Estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Estamos contentos y agradecidos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por estar aquí en la casa del Señor? Qué lindo, ¿no? Qué bendición, hermanos queridos. Hoy tenemos estudio de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Estamos ya en el estudio número 33 del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar todo el capítulo 10, si Dios quiere. Si Dios nos ayuda, y le puse como título a este mensaje, Verdades agridulces. Verdades agridulces. Recordemos que estamos leyendo en Apocalipsis los últimos acontecimientos en la tierra, ¿no? Y recuerden que el Señor está diciendo, basta, ya esto no da para más. Porque el mundo realmente es un caos y vemos tanta injusticia en el mundo, ¿sí o no? Vemos mucha injusticia. Incluso mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios ante todo esto? Pero quédese tranquilo que Dios tiene el control de todo y que va a llegar un momento que Dios dice, basta, no va más. Incluso si recordamos, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un repaso en Apocalipsis, capítulo 9, hoy vamos a estudiar el 10, pero a lo último ahí leíamos en el versículo 20, que dice que, y los otros hombres que fueron muertos con estas plagas, ni aún así dice que se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que ni aún así los hombres no dejaban, o sea, vemos acá que hay soberbia, la gente no se arrepiente y siguen adorando demonios y siguen adorando imágenes, hasta el día de hoy. Y esto estamos hablando de los últimos tiempos, ¿sí o no? Dice de imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de cualquier cosa, ¿no? Las cuales no pueden ver, ni pueden oír, ni andar. Pero después dice en el versículo 21, terminamos estudiando eso, que dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicación, ni de sus hurtos, dice, ¿no? O sea que vemos que esto sigue sucediendo hasta ahora y aún incluso se ha multiplicado. Incluso dice en Apocalipsis que la maldad se multiplicará, ¿sí o no? Va a ser cada vez peor. Pero acá, ¿cuál es el problema? El problema es el orgullo, la altivez del hombre. Que el hombre no dobla su rodilla, no inclina su cerviz delante del Señor y no reconoce y dice, Señor, yo sé que tú existes, que tú eres real, perdóname por mis pecados, porque todos cometemos pecados, ¿sí o no? Pero en un momento dado, el Señor, ¿verdad?, se nos presentó y nos arrepentimos de nuestros pecados y Él dice que nos perdonó y nos limpió. Hermanos, lo primero que el Señor va a venir, cuando venga, ¿verdad?, a destruir, va a ser la altivez del hombre, va a ser la soberbia del ser humano. Lo dice ahí en Isaías, mire, Isaías 2, versículo 11, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, dice, y la soberbia de los hombres será humillada.
y el Señor solo será exaltado en aquel día. Estamos hablando de los últimos tiempos. ¿Qué es lo primero que el Señor viene a abatir? La altivez del ser humano. Porque el hombre es orgulloso, ¿sí o no? Por naturaleza el hombre es orgulloso. Y a veces no se precisa tener riquezas para ser orgulloso. Yo conozco gente que tiene mucha riqueza y que es humilde. Incluso en la palabra, vemos a David, por ejemplo. David no tenía mucha riqueza, ¿sí o no? Era el rey de Israel, pero era un hombre humilde. Dice que era conforme al corazón de Dios. Y veo gente que de repente no tiene nada, y sin embargo con una soberbia, hermano, que es tremendo. Lamentablemente es así. Y no es que, hermanos, hay veces hay gente que está pasando mal, pero porque siguen con esa altivez, hermanos, no se doblegan ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero lo más lindo, miren lo que dice en Isaías 11:9. Dice que en aquel tiempo, cuando sea abatida esa soberbia, dice que no harán mal ni dañarán, dice, en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren al mar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, este tiempo es maravilloso y es lo que va a suceder. Cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que todo esto va a suceder y que es verdadero. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a comenzar a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1, y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Amén. Acá vemos que Juan es el que está escribiendo el Apocalipsis, ¿no? El libro de Revelación. Dice que él ve descender del cielo a otro ángel, ¿no? Recordemos que venimos terminando incluso en el capítulo 9 de Apocalipsis, que se sonó la sexta trompeta de 7 trompetas, ¿se acuerdan? Que fueron abiertos 7 sellos. Ya estamos en el capítulo 9, sonó la sexta trompeta y está por sonar la séptima trompeta, que es una trompeta crucial, hermano. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Mientras va aconteciendo esto, todo va, ¿verdad? Se va acomodando para el fin de todas las cosas. Todos estos acontecimientos nos van llevando al fin de todas las cosas aquí en la tierra. Porque dice la palabra que habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Ahora en lugar de ver el séptimo, la séptima trompeta, ¿no? Tenemos aquí otro interludio, por así decirlo, hasta Apocalipsis 11, versículo 15, que ahí sí, en Apocalipsis 11, versículo 15, va a sonar la séptima trompeta. Y después de eso, hermanos, lo que viene es tremendo, ¿eh? Pero, hermanos, una cosa que a mí me llama siempre la atención, que vemos que el Señor hace como esos espacios, esos interludios que le digo, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el hombre se arrepienta. Vuelvo y repito como la otra vez, que el hombre se arrepienta, ¿verdad? Porque acá Dios está mostrando su misericordia. ¿Se acuerdan que veníamos viendo cataclismos, mucha gente muerta, terremotos, que caen estrellas del cielo? ¿Se acuerdan que estamos estudiando todo eso? Y leíamos a lo último que aún así dice que el hombre seguía haciendo lo que no tenía que hacer. Aún así el hombre se seguía sin arrepentir. Pero Dios de nuevo ahora en este capítulo hace otra pausa más, como diciendo, arrepiéntanse, porque lo que viene ahora va a ser tremendo. Porque después la iglesia va a ser llevada, hermanos. Y lo que va a suceder cuando la iglesia salga de aquí, de la tierra, hermanos, la verdad va a ser tremendo. Yo digo, gloria a Dios, Señor, que soy tu iglesia, que soy tu hijo, que te he aceptado como mi Señor y Salvador. Porque los que no aceptan a Jesús, en este tiempo, hermanos, lo que le espera es tremendo, después de la séptima trompeta. Ahora, dice acá, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, ¿no? Muchos dicen que este ángel fuerte es Jesús, ¿no? Porque hay cierta similitud, como dice también en Apocalipsis, ahí 1, 15 al 16, que también, ¿verdad? Que Jesús como que su rostro resplandecía como el sol, como resplandece con todo su furor, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos Apocalipsis 1. Pero los ángeles nunca son identificados con Jesús
en Apocalipsis, por ejemplo, para que tengan una idea, entonces descartamos que sea Jesús. Ni tampoco en todo el Nuevo Testamento Jesús es identificado como un ángel. Entonces Jesús no puede ser, aunque hay ciertas cosas que aparecen ahí como el arco iris, ¿no? Como sus pies como de bronce, como que resplandece, pero en realidad no es Jesús. Sí aparece a Jesús en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, ¿se acuerdan? Como el ángel de Jehová, pero no aparece nunca en el Nuevo Testamento así. Este ángel fuerte se parece más, incluso mientras estudiaba me daba cuenta que realmente es muy similar a Miguel. ¿Se acuerdan Miguel en Daniel 12? Y ahora vamos a ver por qué es un ángel, es un tipo de ángel, ¿no? Como se describe en Daniel 12, versículo 1. Vamos a leer Daniel 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es este ángel que leo yo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Vieron? Daniel está describiendo exactamente ahora lo que es Apocalipsis. O sea, como siempre digo, ¿no? Apocalipsis, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, pero acá vemos que dice que va a haber tiempo de angustia como nunca, ¿no? Y también dice que en aquel tiempo se ha libertado tu pueblo, o sea que en aquel momento la iglesia va a ser llevada delante de la presencia del Señor, va a ser libertado su pueblo. Todos los que estén escritos en el libro de la vida. Mi pregunta es, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si no está escrito tu nombre en el libro de la vida, es un grave problema. Porque en aquel día se va a pasar lista. Va a decir, a ver, está Juancito por ahí, está fulanito, está Darío acá, ¿dice Darío? Dice acá, dice José acá, dice Mariela, dice María, ¿no? ¿Dice o no dice acá? Ay, no dice. Oh, qué problema, ¿no? Hermanos, asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora dice acá, en Daniel también, versículo 6, y dijo, miren, acá hay algo que también que me llamó la atención porque vamos a ver que después el ángel hace exactamente lo mismo, este ángel. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, de todo lo que estamos viendo en Apocalipsis, ¿no? Todas esas maravillas, esas cosas que están sucediendo, esos cataclismos. ¿Cuándo será el fin de todas esas maravillas? Pregunta, ¿no? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró, mire, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todo esto va a ser cumplido. ¿Pero cuándo? Acá lo dice. ¿En qué momento? En tiempo. ¿Cuánto es tiempo? 1 año. ¿Cuánto es tiempos? 2 años. ¿Cuánto es la mitad de un tiempo? Medio año. En 3 años y medio esto va a ser cumplido. Y cuando suene la 7ª trompeta, exactamente va a ser 3 años y medio y la iglesia se va con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, entonces vemos exactamente que lo que estamos viendo acá, que este ángel, ángel, ¿no? Que fuerte, ¿no? Lo que está claro es que este ángel incluso viene directamente de la presencia de Dios, con gran poder y con gran autoridad, ¿no? Y vieron que dice otro ángel fuerte, dice ahí en Apocalipsis 10, versículo 1. Dice otro ángel fuerte. La palabra otro ahí, en el griego, se puede interpretar de 2 maneras. La palabra otro se escribe en el griego aios o se escribe héteros, ¿no? Pero aquí está escrito con la palabra aios, que significa otro del mismo tipo o de la misma clase. Eso quiere decir, y déjame decirte que otro del mismo tipo y de la misma clase que Jesucristo, no hay. No existe. Él es único. ¿Cuántos dicen amén? Único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hétero sí significa otro de diferente tipo
o de una naturaleza distinta, ¿no? Por eso está el heterosexual, ¿no? Que tiene relaciones con una persona que es completamente diferente. Incluso si vamos a comprar, si yo tengo una manzana y voy a un lugar a comprar una manzana, a comprar un puesto de fruta, digo, yo quiero una fruta ayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero comprar? De la misma fruta, manzana. Si yo voy a ese puesto y quiero comprar fruta hetero, no, quiero comprar varios tipos de frutas, naranja, manzana, mandarina, lo que sea. Eso quiere decir, ¿no? Vemos acá que también que aparece, dice, el arcoíris sobre su cabeza, ¿no? Este ángel, ¿no? El arcoíris es un recordatorio de la promesa de Dios, del pacto de Dios que tiene con el hombre. Pero también resulta con respecto a algo natural, ¿no? Cuando el sol brilla, ¿no? A través de las nubes, por ejemplo, o el agua, aparece algo natural como el arcoíris, porque acá vemos que él viene envuelto en una nube, ¿no? Y vemos que brilla, entonces ahí se genera ese efecto natural también. Ahora vamos a seguir con el versículo 2 de Apocalipsis 10. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Miren qué tremendo, ¿no? Tenía, dice, en su mano un librito abierto, ¿no? No es el libro que hemos leído con respecto al libro, ¿se acuerdan? De Apocalipsis 5, del 1 al 7. Juan acá usa otra palabra para describir, ¿verdad? El rollo de Apocalipsis 5, versículo 1. Aquí menciona un librito, dice, librito. Lo más apropiado es verlo como algo distinto, no que sea el mismo rollo o el mismo libro, aunque estrechamente relacionados, ¿no? El contenido del libro no es revelado en ninguna parte del libro de Apocalipsis, pero representa la autoridad escrita dada al ángel para cumplir su misión. Eso representa. Incluso el Señor a nosotros como enviados, como mensajeros, ¿cuántos son enviados y mensajeros del Señor acá? Todos. Dijo, id. Hoy compartía el hermano, id. Id. No decía, quédense en su casa. ¿No? Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, todos tenemos esa, incluso la palabra ángel significa mensajero. Cuando ese ángel va, que lleva ese mensaje y cumpliendo con la misión que el Señor le está dando. Eso es lo que quiere decir. No hay que ser muy teólogo para entender qué significa ese libro, ¿no? Dice que puso su pie derecho, también dice en el versículo 2, sobre el mar y al izquierdo sobre la tierra. La posición del ángel, ¿verdad?, proyecta su autoridad sobre la tierra y sobre el mar. Autoridad delegada como mensajero de Dios. Cada uno de nosotros cuando tenemos un mensaje de parte de Dios que dar, tenemos esa autoridad delegada de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Qué maravilloso poder compartir la palabra de Dios. Decir, Señor, tengo esa autoridad de parte tuya, que tú vas a obrar. Pero no para quedarnos poderosos, el poderoso es Él, nosotros somos los mensajeros. Amén. Pero acá el Señor muestra su autoridad. Y dice acá, en el 3, también, versículo 3, cuando hubo clamado, dice que hubo 7 truenos que emitieron sus voces, ¿no? Esto incluso se relaciona también con la voz de trueno que hoy le voy a mandar muchas tareas domiciliarias, muchos deberes. ¿Cuántos van a hacer los deberes en su casa? Poco van a hacer los deberes. Bueno, vayan apuntando ahí. Salmo 29, 3 al 9. Salmo 29, 3 al 9, van a ver las 7 voces de trueno del Señor. Mano, es maravilloso. No lo vamos a leer hoy porque si no se nos va el estudio muy largo. Vamos a ver las 7 voces de trueno del Señor ahí. Y todo lo que hace cuando Él anuncia su voz. Incluso hay canciones que... Es un salmo, ¿no? Salmos es una alabanza al Señor. Pero ahora vamos a Apocalipsis ahí, 10, versículo 4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, dice. Miren qué tremendo, ¿no? Esto
irrita a muchas personas, ¿verdad?, que comienzan a especular. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho con eso? No sé si yo también pensaba, yo decía, ¿qué le habrá dicho? Y dice, no, sella, no digas nada. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron? ¿O cómo Juan? ¿Por qué Juan no pudo decirlo? No. La pregunta, sería algo claro de decir, si el Señor le dijo a Juan, no digas nada lo que dijeron esas voces de trueno, se terminó, hermano. No tenemos por qué estar, entonces quizás dijo lo que leímos en el Salmo 29, debe ser ahí. No, si acá dice que no le dijo nada, no le dijo nada. No tenemos que andar buscando a ver qué fue lo que le dijo. Esto nos muestra que hay secretos incluso que Dios no le pareció apropiado revelarle al hombre en este tiempo. ¿Cuántos secretos y cosas nosotros hoy por hoy no entendemos y no nos entra en la cabeza y decimos, ¿y por qué aquello y por qué lo otro? ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo desde que vine a Cristo, hermano, siempre parecía, vinieron esos niños, ¿y por qué aquello, y por qué aquello, y por qué lo otro? ¿No? Hasta que el Señor un día me dijo, mirá, no tenéis que saberlo todo. Cree en mí, yo soy Dios. Y lo que ahora no entendés, más adelante lo vas a entender. Es como que a un niño vos le digas, bueno, algo medio complejo, el niño no lo va a entender por más que el niño pregunte, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Dios es un Dios que tiene una mente infinita y tu mente, con todo respeto lo digo, es una mente finita. Tu mente y mi mente, comparada con la mente de Dios. Y hay veces que el Señor nos dice, no, esto no te lo puedo decir, esto todavía no lo puedo, no lo vas a comprender. Ahora, no todos lo sabemos, ¿verdad? Como les digo, porque hay muchos misterios que todavía nosotros no nos entendemos. Y quédense con esa palabra, la palabra misterio. Seguimos en el versículo 5 de Apocalipsis 10, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan como Miguel, ¿se acuerdan del ángel Miguel? Que juró por el que vive por los siglos de los siglos, porque creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Vieron? Acá aparece la palabra cuando digo misterio, y aparece eso que juró el mismo ángel Miguel. Podemos ver que hay tremenda similitud. Pero vemos en el versículo 5, ahí dice que levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Este ángel fuerte da un juramento declarando, ¿verdad?, que el fin, ¿verdad?, viene, hermano, sí o sí. Dice acá que el tiempo no será más. El ángel está proclamando, hermano, y declarando que el fin es irrevocable, que Dios lo está diciendo y se va a cumplir sí o sí. El fin de todo viene. No hay vuelta atrás. Si Dios lo dijo, así va a ser. Versículo 7 dice que el misterio de Dios se consumará. Ahora, ¿qué misterio, no? El misterio de Dios se consumará. Un aspecto importante de este misterio es que ha sido anunciado. Primero que nada, el misterio ha sido anunciado ¿por quién? Por sus siervos los profetas. O sea, el misterio fue anunciado, fue dicho. Piensen un poquito en eso. En el vocabulario bíblico, un misterio no es algo que nadie conoce, sino que es un misterio, es algo que nadie podía saber a menos que fuese revelado. Amén. No es estudio esto, no es investigación personal, porque los misterios de Dios deben ser como revelados. Los misterios son revelados, no es por aprendizaje, sino que Dios revela. ¿Por qué? Por medio de sus siervos, por medio de sus profetas, por medio de las personas que anuncian la palabra de Dios. Entonces en la Biblia algo puede ser conocido y aún ser un misterio. Yo puedo conocer sobre muchas cosas, pero todavía hay cierto misterio en eso que yo conozco de parte del Señor. Por ejemplo, yo sé que el Señor nació de una virgen, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? Ahora, el Espíritu Santo dice que, ¿verdad?,
dejó embarazada a María. ¡Qué misterio! Digo, ¿cómo fue? Lo sé, pero no deja de ser un misterio, ¿sí o no? Dice que cuando iba María con la pancita rumbo a ver a su prima, dice que Juan el Bautista, que estaba en la panza ¿verdad?, de su madre, dice que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, siendo un bebé en el vientre de su madre. ¡Qué misterio! ¿Y cuántos misterios hay en la palabra de Dios que yo los creo, los sé, los conozco, pero todavía siguen siendo parte de un misterio para mi vida? Porque vuelvo y repito, la mente de Dios es infinita, nuestra mente es muy finita. Y si algo todavía no lo sabemos perfectamente, hermanos, ya lo vamos a saber a su tiempo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tengo que lavarte los pies? Y Pedro dijo, no, ¿cómo me va a lavar los pies, Señor? No. Y Pedro le dijo, no, que no. Y Jesús dijo, yo tengo que lavarte los pies. Incluso Pedro le dijo, seguía porfiando con cosas y el Señor le decía, mira, Pedro, hay cosas que ahora no sabes, pero más adelante lo vas a saber. ¿Por qué yo tengo que hacer estas cosas? Pero nosotros a veces somos muy preguntones, ¿sí o no? Queremos saberlo todo. Somos curiosos por naturaleza. Pero mire, una persona que siempre decía, tengo un nuevo misterio para decirles, ¿saben quién era? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que tuvo el privilegio de ir al tercer cielo y ver cosas que nosotros hasta ahora no hemos visto. Pero cuando viene, él empieza a decir a todos, tengo un nuevo misterio para decirles. Incluso lo dice ahí, mire, en 1 Corintios, hablando de los últimos tiempos, ¿no? Y de la trompeta final. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, dice. Él muchas veces decía, os digo un misterio. O sea, algo que se sabe, que está ahí, pero que hasta ahora no ha sido revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué misterio, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿a qué trompeta? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántos saben esto? ¿Pero es un misterio, sí o no? Pero Pablo no lo revela. ¿Cuándo será esto? A la final trompeta. ¿Cuánto es la final trompeta? La séptima trompeta. Ahí seremos todos transformados. Amén. Entonces, eso quizás no se sabía, ahora se sabe, pero aún sigue siendo un misterio. Ahora, la conversión incluso, Pablo habla de muchos, mire, en Romanos, por ejemplo, 11, 20, eso apúntenlo como deberes después, léanlo en su casa. La conversión definitiva del pueblo judío es llamado también un misterio, Romanos 11, 25. También el traer la plenitud a los gentiles es llamado también un misterio, en Romanos 11, 25 también. El propósito de Dios para la iglesia es llamado también un misterio, en Efesios 3, de 3 al 11. La presencia viva de Jesús en el creyente es llamado un misterio de Dios también, en Colosenses 1, 27. El Evangelio es llamado un misterio de Cristo también, en Colosenses 4, 3. En este contexto que estamos leyendo de Apocalipsis, el misterio de Dios se refiere a un desarrollo de su resolución de todas las cosas y la culminación de su plan desde la eternidad. Eso quiere decir, específicamente. Ahora, qué misterio, ¿no? Yo me preguntaba por qué Dios incluso permite que Satanás hasta el día de hoy siga obrando y se siga rebelando contra el Señor. ¿Cómo el Señor todavía hasta el día de hoy sigue permitiendo que el hombre se siga rebelando y camine por sus propios caminos? ¡Qué misterio! Él siendo tan poderoso como lo es. Ahora, el misterio, este misterio llegará a su fin. ¿Bajo qué? Bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Con la resolución de todas las cosas. Eso lo dice en Efesios 1, versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor va a cumplir ¿de qué? De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En qué dispensación? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando el tiempo ya se termine.
porque el tiempo se va a terminar. ¡Qué misterio! La vida está llena de misterios, por supuesto que sí, pero no siempre será así. Llegará un día, como les digo, que todas estas preguntas serán respondidas y serán contestadas cuando estemos en la presencia del Señor. Porque dice la palabra que hoy vemos oscuramente por espejo. Hoy no entendemos muchas cosas, pero en aquel día lo vamos a ver claramente. Amén. Apocalipsis 10, versículo 8, dice, seguimos ahí estudiando y ya casi terminando lo que es este capítulo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Sobre qué? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso el nombre de este título, de este mensaje, estas verdades que son agridulces. ¿Verdad que cuando compartimos la palabra, compartir la palabra es hermoso, hermano? Cuando uno recibe la palabra, incluso el Evangelio, es hermoso. Saber que alguien me amó tanto, saber que mi vida tiene esperanza, pero también hay una realidad que es amarga. Dice acá en el versículo 10, dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, dice él, ¿no? Esto también me recuerda a Ezequiel. ¿Se acuerdan? A Ezequiel también le pasó lo mismo. En su casa estudianlo, Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3. También se le ordenó al profeta Ezequiel que comiese el libro y trayera, eso significa que él tenía que llevar esa revelación de parte de Dios al pueblo de Israel. Comer el libro es también la alimentación del alma. Cada vez que venimos y comemos su palabra, nuestra alma es alimentada ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dice que es alimento a nuestra alma. Incluso es lo que nos mantiene vivos. ¿Sí o no? Dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo Jesucristo a ¿quién? A Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos mantiene vivos. Y por nosotros corre la palabra de Dios y somos nutridos de su palabra. En nosotros tiene que fluir la palabra de Dios por nuestros poros, hermanos. Cuando vos comes a un alimento físico, eso que hace, esos nutrientes, corren por tus venas, corren por tu cuerpo y te da ciertas vitaminas y ciertas cosas. Lo mismo tiene que suceder con la palabra de Dios. Simboliza también la asimilación total del mensaje. De eso está hablando. Juan tuvo que comer ese librito, ¿verdad? Y habla de eso, que él asimiló completamente el mensaje. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la palabra? Lo asimiló. No es solo oír la palabra o leerlo como algo textual, es llevarlo en el interior y hacerlo parte de tu propio ser para poder predicar correctamente a las personas. Porque si yo me alimenté de su palabra, hablo y hablo palabra del Señor, me muevo y me muevo por la palabra porque es la que me mantiene vivo, es la que tiene que salir el mensaje del Señor por todas partes, por todo tu ser, porque te estás alimentando. Dice acá que era dulce, ¿no? Decía Juan, era dulce en mi boca como la miel. La palabra de Dios, como le digo, por supuesto, y todas sus promesas, y ese mensaje de salvación y de esperanza y de victoria final, por supuesto que es dulce, ¿verdad? Esa esperanza que es dulce, pero dice que es amargo, dice que era amargo en su vientre. El cumplimiento del mensaje, ¿verdad? La justicia severa de Dios, la persecución que viene por llevar el mensaje, el sufrimiento y la destrucción de aquellos que rechazan a Dios, por supuesto que va a ser algo amargo. Por eso que es un mensaje
son verdades agridulces. Cada revelación del propósito de Dios es agridulce. ¿Por qué? Porque refleja su justicia, pero también refleja su misericordia. ¿Verdad que sí? Porque Dios es un Dios justo. Y la gente dice, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, no va a pasar nada, porque Dios es bueno, Dios es amor. Y qué dulce que sí, claro que Dios es amor. Pero también Dios es justo. Y si vos y yo, aquellos que son padres, no sé, vemos que nuestros hijos hacen cosas malas y no le damos un chirlo o no lo corregimos con vara, el hijo puede decir, pero qué malo que es mi padre, qué malo que es mi madre. No, lo estamos corrigiendo, le estamos dando juicio. Si no, van a hacer lo que quieren. Lo mismo pasa con Dios. Hermano, claro que es algo agridulce. Un verdadero predicador de la palabra de Dios experimenta esta dulzura y esta amargura de ¿qué? De la palabra de Dios. A veces por predicar las verdades del Señor, nos lastiman, nos hieren. Dicen cosas sobre nosotros. Y a ti te va a pasar cuando prediques el Evangelio. Y te van a insultar y te van a lastimar. Sí, por supuesto. Está eso agridulce. Si no, pregúntenle. Cuando estemos en la presencia del Señor, pregúntenle. Incluso a nuestro hermano Pablo, si predicar el Evangelio para él fue todo dulce. A veces, lógico, queremos venir a la iglesia y escuchar todo. El Señor te va a prosperar, te va a ir todo bien. No viene nada, Pero cuando vengan los problemas, cuando la tierra empieza a temblar como está temblando en diferentes partes del mundo, cuando empieza la guerra, cuando empieza a haber, ¿verdad?, todo ese cataclismo, van a decir, pero esto nunca me lo dijeron. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Jesús dijo en Mateo 24, el fin de los tiempos, cómo iba a ser. Jesús no se fue sin decirle nada a sus discípulos. Y nos dejó acá en su palabra las cosas que van a venir, para alentarnos, para avisarnos. Eso sí, va a venir problemas y cataclismos y todo lo que pueda venir, pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? En Él estamos cubiertos, en Él tenemos vida eterna, tenemos salvación. La iglesia se va con Cristo. Tenemos esperanza, hermanos. Miren, el apóstol Pablo, cuando él recibe el llamado, ahí en Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo a un tal Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuál le es necesario padecer por mi nombre. A mí me dice eso el Señor, yo digo, Señor, hay que padecer por el nombre de Él. Sí, Pablo iba, predicaba, mucha gente se convertía, él contaba testimonios. Venimos estudiando el libro de Hechos, ¿sí o no? Miles se convertían a Cristo. Es un gozo, algo dulce, algo precioso, pero hermano, después los perseguían, lo azotaban, le apedreaban, lo insultaban, tenían que andar escapando. Hermano, dice acá, Jesús le dijo, porque yo le mostraré cuán necesario le es necesario padecer por mi nombre. Predicar el dulce evangelio será una porción amarga para la iglesia de los últimos tiempos. Eso quiere decir aquí en Apocalipsis eso. La iglesia de los últimos tiempos va a tener que predicar el dulce evangelio, pero va a ser realmente muy amargo predicar el evangelio. Y ahora pregúntenle a los hermanos que están en África, pregúntenle a los hermanos que están siendo perseguidos, traspasados. Hermano, Jesús también tuvo que comer de eso amargo y tuvo que tomar también esa copa amarga. Jesús dijo ahí en Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida que Jesús comió fue realmente tremenda, hermano. Su comida era, ¿cuál era? ¿Cuál era la voluntad del que me envió? ¿Solamente ir y predicar el evangelio? No. Jesús tuvo que morir en una cruz. Tuvo que ser traspasado. Esa era la voluntad del Padre. Y que acabara su obra. ¿Cuál era la culminación de la obra? ¿Dónde fue que dijo que Él terminó la obra? ¿Dónde fue? En la cruz. Dijo, consumado es. Terminé la obra que el Padre me mandó. Díganme si eso no fue amargo para Él. El Evangelio es precioso, hermano, es dulce.
pero es muy amargo también. Predicar la palabra es hermoso, claro que sí. Llevar la palabra a la gente de la calle es precioso, claro que sí. Pero también, hermano, da mucho dolor. Leemos el corazón del Evangelio, Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Decimos, qué lindo, Dios amó al mundo. Pero sigue diciendo que ha dado a su Hijo. Lo ha dado para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos también de algo agridulce. Él fue dado por nosotros. Él fue traspasado. Él murió por nosotros. Derramó su sangre por nosotros, hermanos. El Evangelio sí es dulce, pero también es amargo. Y terminamos ahí en el versículo 11 de Apocalipsis 10, dice, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Este mensaje no es solamente para la iglesia. Dice acá, ¿para quién es? Para muchos pueblos. Hoy estamos aquí en la iglesia escuchando, ¿sí, no? Pero este mensaje ¿para quién es? Para muchos pueblos, para naciones, para lenguas, o sea, gente que habla muchos idiomas, y para reyes. Hoy estamos cumpliendo con este mensaje. Estamos llevando este mensaje a muchos pueblos, saliendo por todas las redes sociales, a través de las radios, por todos lados, en todas partes del mundo, hermanos. A todas las naciones, llevando la palabra del Señor. Entonces, hasta lo último vemos acá que Dios muestra que su misericordia. Porque ahora le dice a Juan, mire, ya falta poquito para que suene la última trompeta. Y el Señor le dice a Juan, Juan, es necesario, cambiarle la palabra ahí, profetiza que prediques. Es necesario que prediques otra vez, dice, otra vez. Ahora, no solo predicar es un mandato, sino que también vemos acá que es ¿qué? Una necesidad. Es necesario que prediques. Es necesario que prediques las buenas nuevas. Recordemos que luego de esto, como les dije, viene la séptima trompeta. Si será necesario que prediquemos. Y luego viene ¿qué? Las 7 copas de la ira de Dios sobre este mundo. Entonces el Señor está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, Juan representa a la iglesia, y nos está diciendo, es necesario, como hoy comenzaba el hermano diciendo, hermanos, salgamos a predicar la palabra afuera, salgamos a llevar el Evangelio de diferentes maneras, prediquemos la palabra. Y tú y yo somos como esos instrumentos escogidos, como le pasó a Pablo. ¿Cuántos saben que son instrumentos escogidos por el Señor? Y el Señor nos envía, dice, porque es necesario que prediques otra vez. Si quizás hay alguien aquí que está diciendo, yo ya no predico más, estoy cansado, porque sí, estoy... No. Acá el Señor te está diciendo, otra vez levantate y seguí predicando el Evangelio. Otra vez, porque aquí a muchos pueblos, a naciones, a lenguas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Las verdades. Estas verdades agridulces, porque a veces hay que decirle a la gente, ¿sabes qué? Dios te ama, sí, pero arrepentite porque el juicio viene pronto. Arrepentite porque así como hay esperanza, hay un cielo y nos espera algo glorioso, también hay un infierno, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y todos aquellos que no crean en Jesucristo, ese es su destino. Son verdades agridulces que tenemos que decirles. Ya casi nadie predica sobre el Evangelio. Nadie predica sobre ser santo, de vivir una vida en santidad. Ya no se predica con respecto a estas cosas que van a venir ahora. Pero es necesario que anunciemos estas verdades agridulces. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades agridulces, Señor, que tú nos presentas hoy en nuestras vidas, Señor. Gracias por saberlas. Gracias porque tú ahora nos estás mandando, porque es necesario que prediquemos otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes estas verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner manos a la obra de seguir predicando tu palabra. Hay mucho pueblo, Señor, afuera, mucha gente que está esperando que tú y yo vayamos a predicarle del Señor. Ahí donde está, decirle, Señor, yo quiero ser ese instrumento escogido por ti. Gracias, Señor, porque hoy me estás hablando y sé que el fin de todo viene
Y pronto está por sonar esa séptima trompeta. Vemos cataclismos a nuestro alrededor, el mundo se está prendiendo fuego en diferentes partes del mundo. Vemos terremotos, vemos injusticia, guerra, destrucción, hambre, pestes. Las señales se están dando, Señor. Y nosotros como tu iglesia, como tus mensajeros, tenemos que llevar este mensaje de salvación y de esperanza. Sí, es un mensaje, son verdades agridulces, pero es la verdad, es lo que tú nos has dicho que dijéramos, Señor. Esta palabra, Señor, que tú nos has dado, este mensaje que nos has dado hoy, Señor, que podamos ponerlo por obra. En el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.